y ausente al mismo tiempo. No, tres. No mencionaste las tres Bien, los categorías. menores, perdón, se me Sí, olvida. pues ese come y solo menciona dos. No. Sí, Bajo menores, esa... incapaces y Sí, pero ausentes. se da cuenta que es grave eso, Carla. Sí, Y los profesores cuando enseñan eso no explican no el lo error. explican. No, Gracias por entonces explicarlo la figura, el ser humano tendría que ser, según como está redactado, tres tres requisitos. al mismo Debo tiempo. ser menor, el patrimonio de un menor, a la vez tiene que ser incapaz y el Ujú. menor tiene que ser ausente, porque dice menor, incapaz y ausente. Es Ujú. absurdo. Entonces puede ser un ejemplo de administrar bienes de un menor, una hipótesis una Uno, hipótesis dos, incapaz. incapaces, Ujú. o una hipótesis tres, ausentes, Ujú. pero no las tres. Y le voy a demostrar, aparte de mi argumento del error, cuando usted lee el 420. Lea en esa primera línea, Artículo 420, disposición y gravamen de bienes. ¿sí? Para enajenar o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, el que Hasta ahí. ¿Qué dice ahí? Dice y ausentes. o ausentes. Ajá, ajá. Entonces se da cuenta que nuestro argumento es el correcto. Exacto. Ahí no se equivocó el legislador. Es que Ujú. no puede ser administrar bienes de un menor incapaz y ausente. No, son tres categorías diferentes. En la clase anterior también diferenciamos la figura de la ausencia con la muerte presunta. Entonces eso lo Ujú. tiene que volver a estudiar el artículo 42 de la ausencia y la Ujú. muerte presunta, el artículo 63. Antes de hablar de discernimientos de cargo, vamos a hacer referencia al 63 del Código Civil. Y aquí viene otro tema de análisis. Necesito que se aboque su Código Civil. 63. 6.3. Ajá. Artículo 63. Si quiere, leámoslo y después le hago la pregunta. Ok. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán ser sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Si este artículo 63 del Código Civil lo comparamos con el 42 del Código Civil que habla de la ausencia, podemos extraer características de la ausencia, características de la muerte presunta, pero a la vez, a través de ese proceso de análisis, podemos inferir las diferencias. Esta es la norma categórica, lo que trabajamos en la última clase. Pero aquí estoy reforzando no confundir ausencia y muerte presunta. Y la ausencia es una etapa previa, que hay ciertos requisitos también para la muerte presunta, que es Los posterior y 5 tiene años. otros requisitos, pero no sobre el tiempo, no. Hay otros presupuestos que establecimos. Pero volviendo a esa norma, le voy a hacer dos preguntas. ¿Quiénes, cuando habla la norma, que quienes pueden pedir la posesión de la herencia son los herederos, testamentarios o legales? ¿Quiénes son los testamentarios? Los que el testador deja. ¿Y dónde lo dejó? ¿En la caja, en En, la cama o dónde lo dejó? no, en un testamento, Y el testamento es una escritura en la pública. El escritura testamento, pública. recordemos, no es solo deja así en el aire, no. El testamento es un acto jurídico de última voluntad, es unilateral, por medio del cual una persona llamada testador dispone de sus bienes, puede ejercer también obligaciones y derechos después de su muerte. Entonces, un instrumento público, no es solo que lo deje. Hay un testamento y en ese testamento va a designar herederos. Pueden ser familiares o pueden ser no familiares, porque lo que prevalece es la voluntad. Puede El ser que haya testador. asignado herederos a 10 personas y ninguno es su familiar, pero es diferente los herederos legales a los testamentarios. ¿Quiénes son los legales? Registro de regresado civil 3, derecho de sucesiones. Nuevamente demostrándoles que el Código Civil es fundamental, ¿va? Ujú.
Legales. Los legales son los que me Por corriges, por disposición disposición de ley, en ausencia de qué? De testamento. del testamento Se recuerde que hay dos procesos de derecho sucesorio. La sucesión testamentaria, y la que intestada. se origina cuando hay un testamento. Ujú. Y la intestada, o si usted quiere llamarle legal, Ok, es cuando no hay testamento. Entonces la ley señala por disposición de ley. Y si usted establece en el Código Civil, cuando es la intestada, el pariente más próximo es el que... excluye al más lejano. Ujú. Aquí la norma del 63 ya me exige a mí saber qué es derecho sucesorio. A Sí. pesar que cuando estoy leyendo el 63 no he estudiado derecho sucesorio. Ujú. O sea, ya pensó en eso, que cuando estamos estudiando la muerte presunta no hemos estudiado derecho sucesorio. Entonces, ¿cómo voy a entender yo que es un heredero testamentario o legal? Sí, no, no se puede. Entonces, es difícil. Termino con el 63. Cuando dice la parte final del 63, pedir la posesión de la herencia, se refiere a la facultad que tienen los herederos, ya sea testamentario o intestado. ¿A qué herencia se refieren? Cuando hablamos de herencia es activo y pasivo, bienes, derechos y obligaciones. ¿A qué herencia, la herencia de quién se refieren ahí? Lea el 63, la última palabra, herencia. Repito, Pedir. los herederos, independientemente de qué categoría, están pidiendo la posesión de la herencia. ¿Por Ajá. qué? Porque hay declaración de una muerte presunta. Sí. Pero ¿a qué herencia se refiere ahí? El 63, la última palabra dice herencia. Claro, ahí no dice de quién, ¿verdad? Herencia entendida como activo pasivo, una más hereditaria, pues. Ujú. Derechos y obligaciones. No lo dice, ahí le puede dar vuelta al código y ponerlo de cabeza que no lo dice. Por eso le dije, aquí voy a entrar a fondo, a home run, de una vez, a home run y a exprimir esa materia gris, porque no es, todo lo que le pregunto no está en la ley, Ujú. pero es análisis profundo. Eso Son es, los ese es bienes. un proceso Me hermenéutico. dijo los La bienes herencia es el activos. patrimonio, la herencia es activo, pasivo, obligaciones. Es una definición de herencia, pero yo Ajá. no le estoy preguntando la definición de herencia. ¿A qué herencia se refiere ese artículo? La herencia es una masa hereditaria, pues, pero ahí dice la posesión de la herencia. ¿De quién? ¿Quién es el titular de esa herencia? Del que falleció. No, Y en derecho tenemos que usar los términos puntuales. muerte de... Si hubiera fallecido, no vamos a No, las no es diligencias voluntarias. ¿Cuál presunta. es el título de la diligencia voluntaria? No perdamos de vista. Es la administración de bienes. ¿De quiénes? Menores, Incapaces. incapaces y ausentes. No Sí. estamos hablando, si habláramos del muerto, hablaríamos de derecho sucesorio. Hablaríamos de erradicar un testamentario o intestado. Pues está cerca su definición, pero como en derecho no es de frío o caliente, es de precisión, es de puntualidad y tenemos que utilizar. Usted ha escuchado hablar a un médico, a un ingeniero, pero de los que no son formados en Zoom, pues no, los presenciales y con práctica. ¿Entiende ese Médicos no, lenguaje? no le entendemos. Bueno, y cuando hablamos los abogados, lo mismo debe suceder. Pero si uno utiliza imprecisión o como un lenguaje popular, Jurídico. hay evidencia que no, los términos jurídicos tienen que ser Exacto. utilizados hay que hablar propiamente, demostrar que soy estudiante de derecho, pero si hablo como el chiclero, no van a decir ni siquiera diga estudiante. Entonces aquí, y además confunde, usted dijo el muerto. Ay, no. Técnicamente, si hay fallecido, nos vamos a un derecho. ¿Para qué estaríamos estudiando aquí la administración de bienes? Y no pierda de vista el título, no pierda de vista que son diligencias voluntarias. Más adelante hay un proceso sucesorio en diligencias voluntarias, pero eso es diferente. Hay un proceso sucesorio. De la persona que se declaró la muerte presunta. Sí. Técnicamente ese es el aspecto que hay que señalar. ¿Por qué? ¿Cuál es ¿Sabe de dónde se infiere, Carla? Del Ujú. título del artículo, léalo el título. Muerte presunta y posesión de los herederos. Claro, muerte presunta.
sea, yo no puedo pedir la posesión si no cumplo un requisito previo, el trámite de la declaración de la muerte presunta. Bueno, gracias, Carla. Voy a explicar el artículo 418. El 418, el juez, el primer paso es ubicarnos en el título. El 418 dice discernimiento del cargo. Por consiguiente, el juez, prima facie, ¿qué es lo que va a hacer? Ya viene un nombramiento. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estudiamos el tema de la ausencia y muerte presunta, que lo vimos en la clase anterior, ya hay un nombramiento, ya hay facultades del guardador a administración de bienes del 416? Pero aquí el juez, que estamos hablando de administración de bienes, ¿de quién? Del menor, del incapaz y del ausente. El juez prima facie, ¿qué va a hacer? Confirmar o no el discernimiento del cargo, que fue un discernimiento judicial. ¿Cómo va a proceder si lo confirma? Va a proceder, un segundito. Diego, me están llamando a la garita, no puedo contestar. Les decía que el discernimiento del cargo va a implicar un procedimiento. ¿Y cuál va a ser ese procedimiento? ¿Qué implica? Elaborar un inventario. El inventario ya sabemos cómo se integra, lo explicamos. El avalúe de bienes y el otorgamiento de garantías. Pero como estamos en proceso lógico, a mí me encanta ponerlos a pensar. Cindy Méndez, como ella se pudo arreglar el cabello, ahorita ya puede participar y haberse arreglado el cabello, eso le ayuda muchísimo a que las ideas y el razonamiento y argumentación jurídica fluyan con velocidad. Ahorita lo voy a demostrar. Estas garantías, ¿quién las debe prestar? No lo dice el artículo, lo mismo que a Carla, pero para que mire que Carla no solo a ella le tocó la parte dura, también hay que compartir. No lo dice. Sí, el otorgamiento de garantías correspondientes. Solo, perdón, es que no logré entender o escuchar ¿Quién muy bien la pregunta. presta garantías? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. ¿Me escuchan? Entonces solo es Sí, Cindy doctor. la que no me escucha. Voy a preguntar a la general, como Cindy no me escucha, ojalá no sea estrategia eso que no me oiga, ¿va? es que Eso, Cindy, cuando alguien la llama y no quiere recibir la llamada, hace señales que tiene interferencias y corta la llamada, simulando. Ahorita dice, no, no le escucho, no le escucho. Pero Aurora Fajardo sí me oye, entonces se puede conectar a Aurora. Mónica también me oye, Sí, doctor. pero no la veo. Yo quiero verla para saber que no estoy con robots. Pero yo tengo mi cámara abierta, doctor. Hoy sí, hasta ahorita. No se enoje, Mónica, no se enoje. Es la tecnología que no me dejó verla en segundos, no es culpa mía ni suya. No estoy ¿Ya? enojada, doctor, estoy contentita. Así debe ser. ¿Cuánto lleva de Espero que zona? esté Me bien. dijo Mónica para el final. ¿Cuánto le falta? Me faltan para ganar. Sí. Ahí llevo 56. Se tiene que haber ganado ya con 61. Pero ahorita voy a sacar 30, doctor. Claro que sí, claro que sí. Primero Dios. No, ¿y por qué no? Así es. Claro que sí. Bueno, usted no hace la estrategia de Cindy, ¿verdad? Vio Cindy que se oye y se va el sonido extrañamente, pero no le llama la atención algo, Mónica, que justo cuando yo le pregunto, ahí es cuando no me oye. Antes sí me viene oyendo, ¿ah? Bueno, vamos, Mónica. ¿Quién presta garantías? Ahí está Rosita ya con ganas de apoyarla. Doctor, aquí dice que las garantías, según el Código Civil, también las tiene que presentar el tutor y tutor, protutor o el guardador. Él es el que tiene que presentar las garantías. Es correcto, pero subraye la palabra que usted dijo. O.
Ahí dice, Lo vuelvo a repetir, sí, usted sí lo dijo bien, pero yo quiero subrayar para que todos los compañeros pongan atención que usted lo dijo bien. Usted no dijo y, usted dijo o, y lo correcto. Porque si hubiera dicho y, ¿qué significa? Cambia todo. Quiere decir que debe ser el tutor, el productor, el guardador que solicite las diligencias. Y la ley está estableciendo la facultad a uno de los tres, tutor, productor o guardador. Pero a mí me hace necesario recordar cuáles son esos elementos personales de la tutela. el tutor es la persona que nombra Sí, el juez. pero no los explique, solo digamos los elementos personales. ¿Cuáles son? Es el, el, Relájese, respire, y ahí le van a ir la idea. el representante legal del menor, que es el tutor, el menor y el representante legal. Ahí ya empezó a confundirse con la patria potestad, es diferente. La pregunta fue no definición. Los elementos personales de la tutela son tutor, protutor y pupilo. Aquí no tenemos que utilizar estos términos. Pupilo. Eso lo aprendió usted en Civil 1. De tal manera que lo explicó bien Mónica, la garantía la debe presentar quien solicitó las diligencias de administración de bienes. ¿Quiénes pudieron ser? Pudo ser el tutor, pudo ser el protutor y guardador. Evidentemente en ese escrito inicial tienen que acreditar su personería, su representación. Es correcto, las garantías, ¿cuál es el Código Civil? Puede ser prendaria, puede ser hipotecaria, puede ser un seguro, puede ser fiduciaria. Las garantías que establecí. ¿Por qué? Porque él va a administrar un patrimonio ajeno. ¿Ajeno que es propiedad de quién? Puede ser del menor, de un incapaz o de un ausente. Eso implica responsabilidad y el buen padre de familia en materia de responsabilidad civil, el juez le fija esas garantías para que en caso de incumplimiento, negligencia o administrar antojadizamente ese patrimonio en perjuicio del pupilo, ¿qué significa? Presta la garantía y el juez ejecuta, porque el juez tiene que velar por el patrimonio y la protección del menor incapaz o el ausente. Es decir, si bien es cierto, usted va a administrar patrimonio, no lo va a hacer dilapidando, no lo va a hacer desordenadamente, no lo va a hacer yéndose de rumba todos los días, no, hay controles, hay inventarios, hay avalúos y garantías para una recta administración del patrimonio. Gracias, Mónica. El 419 habla ¿de qué? De las excusas, impedimentos y remoción dentro de un plazo de 15 días. ¿A partir de qué momento? De la notificación del nombramiento. Adela Kun, Adela Kun. Bueno, no está Adela, Rosita. ¿Qué es una notificación judicial? ¿Qué significa? Es la notificación que se hace durante el proceso que hace el juez. No podemos definir una figura repitiendo el término, Rosita. Por ejemplo, ¿qué sentencia? Sentencia, ¿qué sentencia? Es la sentencia que dicta el juez. O sea, no podemos comenzar una definición repitiendo el mismo término. Ese es mi consejo. Pero usted tiene la idea muy bien, pero corrijamos. No sé si me explico. No Sí, podemos licenciado. iniciar la definición con el primer término de la pregunta. Así que regresemos. ¿Qué es una notificación judicial? ¿Es el aviso o es La idea va por ahí, pero la vamos a puntualizar y la vamos a decorar más. Sí, en el fondo es eso, pero técnicamente no. Se da cuenta lo importante que es una sí, notificación porque, y eso no es de procesal civil, es de todos los derechos procesales. Es más, en derecho administrativo hay trámites de procedimientos administrativos donde hay notificaciones. ¿Y por qué son importantes? A partir de ese plazo de la notificación empieza a correr un plazo para poder impugnar, si yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el medio de impugnación? Depende del tipo de resolución, depende de la normativa, pero notificación es el acto, en este caso es un acto judicial, un acto judicial de la comunicación. La notificación es comunicarme. ¿Pero qué me están notificando? Una decisión judicial. Me pueden notificar un decreto, me pueden notificar un auto o una sentencia. ¿Y la notificación para qué sirve? Para enterarme
Me están comunicando una decisión judicial, enterarme de lo que el juez resolvió. Y si yo advierto que esa resolución, esa decisión contraviene mis intereses, ¿qué pasa, Rosita? Lo voy a impugnar. Pero la responsabilidad es que a partir de la notificación, hay notificaciones por casilleros electrónicos. Esa notificación corre ese plazo para poderlo impugnar. Explicando el 419. Gracias, Rosita. El 420 es muy importante, lo vamos a explicar, pero es conveniente previamente una lectura. Vamos a ver Nixon Morales. O sea, tengo que acercarme para ver el nombre completo, no crean que la vista es fenomenal. Nixon Morales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Listo, Nixon? Sí, listo. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, despacio, el 420. Ok, Procesal, civil y mercantil. artículo 420, disposición y gravamen de bienes. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. Primero, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. Segundo, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Y tercero, cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Este artículo está muy complicado para preguntarte todo, Van Nixon. ¿Qué pensás? Pues Tiene más o menos. muchos supuestos, tiene muchos presupuestos, pero si te animás a subirte al barco, lo trabajamos juntos. ¿Te parece? Me parece, probemos. Primer párrafo. Aquí vamos a comprobar que el título que señalé era equivocado, porque aquí dice grabar de bienes de menores incapaces o ausentes, y te lo vuelve a repetir en la última línea del primer párrafo, ausentes, corroborando que hablamos con Carla, pero ese no es solo lo importante. Dice, el que tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, punto. ¿Qué es una licencia judicial? Mm, Podría ser ya sea un permiso del juez. Fíjate que tu lógica va bien, tu lógica va bien, va encaminada. La licencia del juez, en este caso que nos ocupa, es una autorización judicial. Ok. Y en el caso que nos ocupa, Nixon, esa autorización judicial, ¿para qué? El juez nos Para está autorizando, pero ¿qué nos autoriza? la administración de los bienes. No, la ¿No? administración ya lo tenés. No, vamos a Léete ver. la segunda línea. Los que tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial. Atención, Sí. Nixon, lo que te voy a decir, poneme atención. Quien entra mírate el título de aquí, Administración de Bienes Menores Incapaces, ya tiene la administración. Mm, ok. Lo que yo voy a ingresar al ámbito judicial es porque ya tengo la administración, pero aquí no estoy pidiendo la administración. Analizar el título del 420, ¿qué dice? Disposición y gravamen de bienes. Entonces vas a separar qué es disposición y qué es gravamen. Son términos diferentes y ahí vas a encontrar la lógica. Siempre mi tarea, yo pienso que en ningún curso los han puesto a meditar, analizar, razonar, como lo hacemos aquí. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. El título, para que aprendamos a analizar e integrar desde el epígrafe hasta cada coma y cada punto. ¿Te diste cuenta el I y el O? Qué importante es. Te cambió el sentido. Entonces ahorita ya tenés una conclusión, que primero ya tenés la administración y vas a pedir una licencia, pero vos al escribir tu primera solicitud vas a pedir que el juez me autoriza mi licencia o el permiso, como lo señalaste. ¿Para qué? Para el título. Pero ahí sí hay que entender qué es disposición Y gravamen de bienes. y qué es un gravamen. Y más adelante vamos a tener otra figura que no la dice aquí. La declaratoria del 423. Utilidad
y necesidad. Repito, utilidad y necesidad no es lo mismo. Esa va a ser es el auto que le pone fin a estas incidencias. Todo el trámite culmina con el 423, que el juez, si se logró cumplir los requisitos, acreditarlo, puede decretar la utilidad y necesidad, y es el epígrafe, el 423. Esa es la parte final, pero en este caso va relacionado. Vos vas a pedir la autorización del juez. ¿Para qué? El título del 420. Si no lo pedís bien, ¿sabes qué pasa, Nixon? Que eso guarda una relación dialéctica estrecha. Vos vas a vincular, que van de la mano, el 420 y el 423 con el 421. En tu solicitud vas a plasmar lo del 420. Okay. Me explico otra forma. Si vos no le pedís bien al juez, el juez tiene que ser congruente con tu petición. Si tu pretensión no va encaminada, el auto no puede prosperar. Correcto. Eso se llama el principio dispositivo. Si vos vas a pedirle a un mercado una caja de manzanas, ¿qué te va a dar el que te lo está vendiendo? La caja de manzanas. No te va a dar cocos. Vos lo Correcto. pediste. Igual es aquí. Es un ejemplo popular, pero eso se llama el principio de congruencia. Entonces, ¿vos qué vas a pedir? Tu pretensión es que el juez te autorice la utilidad de necesidad. Pero la utilidad de necesidad, ¿de qué? ¿Para qué? Y perdóname que vaya al fondo del tema, pero sé que tenés capacidad y lo vas a explicar. Entonces, vas a tener dificultad si no entender la disposición y su diferencia con gravamen. Y también no siempre en la solicitud vas a pedir disposición y gravamen, puede ser una y otra. Y tan importante es entender, va a ser de último, ¿y por qué estoy hablando de utilidad y necesidad? Porque en tu solicitud, el 421, se desapareció aquel también. Mire, Cindy les está dando ejemplos a los compañeros que en el momento de que están en la trinchera, se desaparecen. Cindy, no esté dando malos ejemplos o malas ideas. Yo a Nixon lo vi tan seguro, no pensé que fuera a seguir la tesis jurisprudencial de Cindy. No, es que mi computadora algo pasó, pero yo no le escuchaba entrecortado. Lo mismo va a decir Nixon al momento que viene el por tanto. Vamos a ver, Luis Fernando Clara. Es valiente, va, Luis Fernando Clara, va. Solo te pregunto, Luis Fernando, cuando estemos hablando, no se te va a ir la conexión de internet. De momento, todo bien. No, es que si no vas a decir lo mismo que Cindy Nixon, vos, y yo voy a esforzarme, voy a explicar, y cuando llega la parte medular, te vas, vos, y me decís, me sacó la aplicación. Va, Luis, pero vos me tenés que decir, no me voy a salir y está funcionando bien. ¿Te parece? Está bien, Lick. Sí estabas escuchando lo que hablé con Nixon. Sí, estaba escuchando. Te lo voy a repetir en una parte. La importancia de lo que vos vas a pedir en tu solicitud. La solicitud del 421. Ahí están los requisitos. Y tu pretensión va a ir vinculada al 420, al título y su contenido. ¿Para qué? Aquí estamos guardando un hilo conductor para el 423. Eso es lo que esperas vos del juez, eso es lo que vos querés. Pero para eso hay que agotar el trámite del 422. Entonces estamos haciendo una conexión. ¿Sabes cómo siento que estamos haciendo? Que tenemos un rompecabezas y estamos armando el procedimiento. Y la última pieza del rompecabezas que la vamos a tener es un auto del juez donde él nos autorice una declaratoria de utilidad y necesidad de los bienes. Pero no vamos a llegar hasta declaratoria si antes no sabemos pedir en tu solicitud. Entonces mi pregunta es, esa licencia que le vamos a pedir al juez, que es una autorización, ¿para qué? Pero Nixon dijo equivocadamente, Nixon dijo para administrar bienes. Pero ¿te acordás, Luis, que aquí administras el bien? Y la petición aquí no es para administrar el bien, es para el título del 420. Entonces hay que entender qué es disposición y qué es gravamen. Gravamen es un término de derecho de obligaciones. Disposición es teoría general del contrato. Para que te vuelvo a demostrar lo importante de derecho civil sustantivo, vamos.
Por aquello que alguien diga, el código no sirve, código civil. Ese es por la clase anterior. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que aquí hasta la última clase siempre voy a ir resaltando el tema de la importancia sustancial. Así que te escucho. Sí está difícil, te la puse complicada porque te dije todo el proceso de rompecabezas, pero yo quiero que me ayudes a armarlo en orden, desde la solicitud. Los requisitos de solicitud es qué es lo que vas a pedir. En la parte medular, qué es lo que le voy a pedir al juez. Y voy a cumplir con el trámite 422 y se espera que si supiste pedir bien y acreditar la prueba de lo que se requiere, que también implica diferenciar utilidad y necesidad, vamos a la declaratoria de utilidad. Y ya después vamos a explicar de último cómo se materializa la utilidad y necesidad, para qué sirve. No sé si te hablé mucho, Luis, si te dejo de orientarte, te confundí. Por favor, en confianza dime, en confianza dime. Bueno, yo pienso que aquí lo importante es saber qué es disposición y Así es, gravamen. perfecto. Pero ahí está mi Eso problema, que no sí, sé. pero eso es lo primero, Luis, eso es lo primero. Si no hacemos esa premisa, ¿de qué sirve que me aprenda el trámite del declaratorio de utilidad? Porque vos, vamos a tratar, yo creo que los ejemplos de la vida real son claros. Vos vas a conquistar a tu chica y le vas a ejercer tu derecho de petición constitucional. Pero si solo decís te quiero pedir y no le decís nada, tal vez una tu cachetada te vas a sacar. O no, cuando estás haciendo tu labor de enamoramiento, no tenés tener que claro qué es lo que vas a pedir. Vos podés pedir a home run. Otra cosa es lo que te van a responder. Y hasta la forma de pedir cumple requisitos. Entonces, en este caso, ¿qué disposición? Les voy a recordar en materia contractual. Cuando hablamos de disposición, son aquellos contratos traslativos de dominio. Compra-venta, donación y permuta. Pero aquí, cuando hablamos de disponer, estamos hablando fundamentalmente de una compra-venta donde los bienes del menor o del incapaz o el ausente se van a enajenar. No metamos ahorita a grabar, eso es diferente. Solo disponer. Pero recordemos que Luis en este caso es el tutor, el protutor o el guardador. Él compareció en ese escrito ante el juez, cumpliendo con todos los requisitos del 421. Se le va a solicitar al juez disposición, no necesariamente las dos, no van vinculadas. Pueden ir en un caso extraordinariamente excepcional, pueden ir, pero aquí hablemos de la disposición primero para que nos quede claro. ¿Qué es lo que va a hacer Luis con el juez? Le va a decir al juez que le solicita la licencia o autorización judicial para poder vender 1, 2, 3, depende de las necesidades o utilidad del menor ausente o incapaz al juez. No quiere decir necesariamente la venta de todo su patrimonio, no. Pero recordemos que Luis ya tiene la condición anterior de guardador, ya está administrando. Es tutor o protutor, ya está administrando el bien. Ya ejerce una labor de representación. Pero no basta con esa representación para que Luis vaya a vender en nombre del menor, en nombre del incapaz o el estado de interdicción. No. Por la naturaleza que es un bien sometido a protección judicial, él tiene que pedir permiso, tiene que pedir autorización, tiene que pedir licencia al juez, pero hay formas de saberlo pedir. Él le va a decir, señor juez, cumpliendo el 421, necesito que usted me autorice por la utilidad siguiente. Pero si no sabe diferenciar utilidad y necesidad, ese escrito va a ser confuso. Puede pedirle utilidad y necesidad, pero argumentado separado. ¿Y para qué? Para que el 423, si él explica bien la utilidad o la necesidad del juez y lo convence con los elementos de prueba, cumpliendo el procedimiento del 422, el juez va a autorizar las diligencias. Y esas diligencias que implica ese auto, que
esas partes conducentes del expediente, el notario que se le hiciera el cargo en su faccionamiento de la escritura que va a vender, que va a comparecer ahí Luis en representación del menor incapaz o ausente, se deben certificar en la escritura partes conducentes. ¿Qué quiere decir las partes conducentes? Copiar el por tanto del auto, en el cual el juez dice, autorizo la venta, enajenación del bien, propiedad de tal persona, y si son varios bienes, se autorizó uno, únicamente la finca identificada con finca, folio y libro, y hasta estipular el precio. Porque tampoco Luis puede perjudicar los intereses en un precio menor. Para eso el juez, antes en el trámite de estas diligencias voluntarias, si tenía necesidad de establecer un avalúo comercial, a través de un incidente nombró un experto para que se hiciera la ponderación del bien y que el juez en protección de ese patrimonio, lo que está haciendo Luis es administrar un patrimonio ajeno, pero en ese patrimonio evaluado en el valor de mercado para que Luis no lo pueda vender a un valor menor. Pero hay algo importante que no he explicado, que aparte de que Luis ahí está pidiendo la disposición, cambiemos de cassette. Si es gravamen, Luis va a explicar que hay una necesidad de sacar un ejemplo, un préstamo en beneficio del menor por AB circunstancias probadas. Y ese préstamo que se va a sacar en beneficio va a ser pagado con el patrimonio del menor. Pero en el banco, la financiera, evidentemente le soltó una garantía. Y si él tiene inmuebles, sobre esos bienes inmuebles puede constituir garantía hipotecaria. Y si tiene bienes muebles, una garantía prendaria. Entonces le está pidiendo permiso a autorizar al juez que los pueda gravar para garantizar el cumplimiento de una prestación donde el patrimonio que administra Luis va a ser un patrimonio de garantía. ¿Para qué? Para cumplir con la obligación. Y el juez va a hacer un estudio, un análisis de riesgo, establecer que sea de capacidad de pago el préstamo. Si hay una posibilidad de incumplimiento, no lo va a autorizar el juez. ¿Por qué? Porque ese bien se va a llevar a un juicio ejecutivo en la vía premio. Y si no se paga la deuda, va a perder el incapaz, el menor, el interdicto, la titularidad de ese bien. Pero sigamos en este escrito complejo. Luis tiene que mostrar al juez si es utilidad, necesidad o ambas. Depende del caso concreto. Y ahí voy a poner ejemplos qué es utilidad y qué es necesidad. La utilidad que Luis le va a decir al juez, necesito vender estos bienes o grabarlos. Son cosas distintas, o bien también ambas. Puede decir que tiene 4 inmuebles, va a vender 2 en disposición y va a grabar 2 para ganar un préstamo. Pero sí separa su argumentación en el escrito. No va a ser un ceviche mixto de mal sabor revolviendo sus ideas todo desordenado. No. Ser puntual. Luis va a explicar estos bienes de disposición y como no le alcanza el dinero de la venta para lo que voy a decir, voy a grabar estos, pero separa. O bien solo disposición o bien solo gravamen. Depende de la necesidad. Ahorita voy a explicar necesidad. Luis representa a un menor, a un pupilo, a un incapaz, a un ausente. Pero asumamos el ejemplo de un menor, que ese menor, obviamente no hay patria potestad, si no, no estaría Luis. Ese menor entró a un proceso de deterioro de una salud y el médico diagnostica que se tiene que someter a un examen, a una operación de corazón abierto y es muy especial y el equipo técnico y médico no hay en Guatemala. Entonces se hace la investigación y esa operación asciende a 3 millones. Entonces Luis advierte que es necesario disponer de todo el patrimonio, unos en disposición, otros en gravamen. Entonces le muestra al juez la utilidad. ¿Para qué va a utilizar el dinero Luis? No va a decir Luis, es que voy a utilizar el dinero para que nos vayamos con el menor a Disney. No, eso no es utilidad. La utilidad va a ser que si no invierte ese dinero en disposición y gravámenes, no va a tener la fuente de financiamiento para llevar al niño a Estados Unidos a una operación de corazón abierta y por lo tanto el riesgo es que pierda la vida. Pero va a demostrar el juez escrito que en Guatemala no hay un médico especialista, que no hay equipo, etcétera. Y algo más le va a decir Luis al juez, que son diligencias urgentes. Por lo tanto, esa necesidad está justificada
porque el médico especialista en Guatemala le dijo que se lo tiene que practicar la intervención quirúrgica en un plazo no mayor de 2 meses. Y de no hacerlo en 2 meses, el riesgo de fallecer es altísimo. Todo esto que estoy diciendo, Luis no lo va a decir solo escrito. Tiene que demostrarlo, tiene que acompañar el expediente médico, tiene que acompañar el médico el dictamen experto, tiene que acompañar un documento que en Guatemala, un larguísimo, etcétera. No solo decir, pues me lo voy a llevar a Estados Unidos. No, demostrar que aquí no se hace. La urgencia, la necesidad. Y el juez, como en el trámite va a escuchar la Procuraduría General de la Nación, también de oficio puede practicar ciertas medidas. Puede pedir a INACIR que le practique un examen, un especialista al niño, previo que él resuelva, verificar que todo lo que dice Luis es cierto. Probado. Eso es necesidad. Démosle vuelta a la moneda, la utilidad. La utilidad siempre va a ser una decisión en beneficio del menor, pero allá fue para cubrir una necesidad. Ahora una utilidad es que ya sea la enajenación, la disposición o el gravamen, le va a generar un beneficio económico. Por ejemplo, hay una oferta especial de una casa que está valorada en 5 veces menor de su precio y el menor tiene un dinero y corre riesgo que ese banco hay una estafa electrónica como las que están sucediendo. Entonces, Luis, lejos de mantener el dinero en los bancos con el riesgo que puede implicar, voy a comprar ese inmueble que es una verdadera oferta y presenta el valor real del mercado y a cómo se lo están ofreciendo. Entonces, ese es un beneficio. Eso es una utilidad. No es para satisfacer una necesidad, es para mejorar su patrimonio. Una inversión en bolsa que sea seguro, el riesgo sea menor, también. Pero si viene Luis y le dice al juez, mire, yo quiero invertir en criptomonedas para beneficio, el juez va a decir, no, no, ¿por qué? El riesgo es altísimo en que se pierda la inversión. Entonces ahí el juez va a proteger los intereses y no va a autorizar. La utilidad tiene que ser sumamente probada y no es fácil, ¿verdad? Porque el juez siempre va a estar protegiendo la certeza y la seguridad de ese patrimonio. Por eso es que en la solicitud que establece el título con que administra bienes, los motivos que obligan a solicitar la licencia son los motivos de utilidad y necesidad, las bases del contrato que se va a celebrar y los bienes que administra, con designación de los que se propone enajenar o gravar. El mismo numeral 5, el 2421, diferencia enajenar a gravar. Y el trámite, el juez va a escuchar a la PGN, al protutor en su caso, va a recabar la prueba propuesta que es determinante y de oficio puede practicar cuantas diligencias sean necesarias para proteger ese patrimonio. Y si es necesario tasar los bienes, justipreciarlos, por lo menos lo va a hacer. Si agotamos todo el procedimiento señalado en ley, la solicitud es correcta, supe diferenciar qué es disposición, gravamen y argumentar la utilidad o la necesidad, o bien ambas, utilidad y necesidad, depende del caso, el juez va a declarar con lugar esas diligencias. ¿Y qué implica? El 423 va a decir si son o no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado, si es que existieron. 2, la declaratoria de utilidad y necesidad, que es la autorización, la licencia. 3, la autorización, importantísimo el 3, la autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes, fijando las bases de la operación. No le va a decir Luis, puede fijar los precios a como usted le ronque la gana, como lo quiera. No, va a fijar las bases de la operación. Y en el caso de enajenar, la venta. En el caso del gravamen, que no sea muy alto en valor al bien del inmueble. Por eso depende de la operación, pero le fija las bases, los parámetros, los estándares de operación. El 4, el juez nombra un notario y esos pasajes de ese expediente, de las diligencias de administración de bienes de utilidad y necesidad, se deben incluir en la escritura que comparecerá también el juez. Una escritura que comparece el juez y se transcriben las partes, estableciendo si fuera venta de bienes, el juez podrá disponer de que sea en pública subasta, fijando los términos de la misma. Y aparte de lo que hemos explicado, es necesario que ustedes lean del artículo para el discernimiento del cargo, el 319 al 342
del Código Civil. Los incidentes del 138 al 140. Y referente a la autorización judicial, también en el Código Civil, 332 al 339. Disfruto señalando yo los artículos del Código Civil por razones obvias. Entonces, hacemos un esquema. ¿Cuál es la tarea final? Que ustedes tienen que hacer un esquema, un mapa conceptual, un trámite de todo el procedimiento que se encuentra del 418 al 424. 6 artículos de extraordinaria importancia. ¿Qué van a hacer ustedes? El mapa conceptual, las etapas. Por ejemplo, ¿cuál sería la primer cuadro etapa? La solicitud. Después la calificación del juez. Posteriormente, si lleno de requisitos, se le da trámite. Se cumple con el 422. Se toma en cuenta el 420 en cuanto a los 3 requisitos que se refieren al supuesto. Se notifica a las partes. De oficio puede practicar diligencias, puede practicar la tasación. Y el 423 de la declaratoria de utilidad y necesidad. Y si hablamos de disposición de bienes, el número 4 habla de la escritura. Evidentemente no lo dice este código, pero el testimonio de esa escritura de compraventa en cual Luis comparece como vendedor en representación del menor incapaz o interdicto, se debe inscribir en el registro de la propiedad. Y para eso es de que Luis tiene que elaborar un inventario, tiene que hacerse la tasación de bienes y la gestión y administración de ese patrimonio ajeno lo tienen que hacer con estados financieros transparentes bajo la fiscalización judicial. No es como él quiera. Es un orden que va a prevalecer la protección de ese patrimonio. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pues por lo menos a Luis no se le fue el internet, ¿no? Y a Cindy, ahora sí, mire Luis, hoy está feliz Cindy, ¿bien? Ya regresó, y todo el sonido está perfecto. Ahí tiene una aplicación, programación, cuando me pregunte el profesor, ahí es cuando falla, ¿ah? Cuando ya no me pregunte, ahí sí rehabilita. Usted no tiene esa programación, ¿va, Luis? Pero rápido le quitó el micrófono, Luis, miren, usó otra técnica. Preguntas, comentarios, hacemos el cuadro sinóptico, haciéndolo de la forma de aprender. Ya saben diferenciar discernimiento, el de la disposición, gravamen, diferenciar la utilidad y la necesidad. ¿Por qué la diferenciamos? Nuestro argumento va a ser propio y adecuado. Si no tenemos claras las ideas, tenemos un escenario confuso, impreciso, contradictorio, el juez no lo va a autorizar. No sabemos qué le vamos a pedir. Hay que tener claro lo que uno va a pedir, cómo se pide. Principios de congruencia. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles, que es último día de clases. Hasta luego. Feliz noche, doctor. Feliz noche, Vladimir. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, doctor. Buen fin de semana. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Igualmente, cuídense.